Nuevamente nos encontramos en este canal para poder seguir compartiendo, interactuando y enriqueciéndonos de contenidos muy importantes, fundamentales en el curso de Ciencias Naturales para el grado de primero básico. Es un gusto podernos encontrar. Gracias a ti por vernos, visualizarnos y compartirnos. Gracias también por respaldar el proyecto de la Facultad de Humanidades de la carrera de Profesorado en Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Universidad San Carlos de Guatemala, con el cual buscamos nosotros compartir el mandato que tenemos de ir y enseñar a todos. Y qué mejor que aprovechar las plataformas digitales como esta, en la cual tú visualizas este contenido. Quizás sea poco o mucho, de ti depende, pero lo hacemos entregados y apasionados, sirviendo al pueblo. Como bien te decía, ya hemos abordado varios temas, dentro de los cuales hemos tenido que abordar temas de suma importancia, pero vamos a recapitular un poquito. En uno de los primeros hablábamos sobre los seres vivos, que son el conjunto de seres, de organismos, de átomos y moléculas de bien estructurado, es decir, bien diseñados. Pero también hablábamos que estas estructuras se compartían en células y nos trasladó el ámbito de conocimientos hasta llegar a la taxonomía, donde descubrimos que el lenguaje científico y la ciencia, de manera conjunta, clasificaban, ordenaban y sistematizaban a los 5 reinos que ya descubriste, dentro de los cuales encontrábamos al reino animal y al reino de las plantas. En efecto, muy bien, hemos llegado hasta acá, y es acá donde entonces vamos a ahondar un poquito más. Nos salimos del reino animal, reino vegetal, de los 5 reinos, y retomamos los seres vivos, que sí, que si bien es cierto, somos seres imprescindibles, ¿sí? Porque tenemos una función, y todo nuestro organismo y todo el organismo de las plantas tiene una forma, tiene un sentido, tiene una razón y un porqué. Y ahorita lo vamos a ver. Acá seguimos usando y valiéndonos de ese pequeño dibujito que nos recuerda a los árboles, mucho más frondosos y más hermosos que los que hay en tu comunidad. En efecto, veíamos que estábamos hablando de las gimnospermas y las angiospermas, pero también en tus estudios durante la etapa de la primaria descubriste que hay 5 características de los seres vivos. A ver, ayúdame, enlistémoslas juntos. ¿Cuáles son las que el maestro, la maestra, el profesor o profesora te compartieron? Número 1, nace. Número 2, crece. Número 3, se reproduce. Ojo, ponle un asterisco a eso, porque de eso se trata. Número 4, ¿cuál sería? Vamos a ver. Y el más fundamental, muere. Pero no nos detenemos ahí, nos vamos a enfatizar en el término reproduce. Sí, es decir, hacer más, producir, si así lo quieres ver. Ya, una palabra muy compuesta, reproducir, reproducción, es decir, tener más descendencia, hablando un poco más técnicamente. Y ahí es donde nos vamos a detener, ¿sí? En reproducción. Un detalle muy importante, sin descuidar que los seres vivos nacen y mueren, ¿verdad? En efecto, muy bien. Pero la reproducción, si bien es cierto, cada uno comparte una creencia en que un Dios superior nos hace su imagen y semejanza, y es Padre y el Creador de todo lo que hay en la tierra, todo lo que camina, respira y vive. Pero acá, a manera de aprendizaje dentro de tu formación académico-práctica, pues vamos a profundizar desde el punto científico, sin menospreciar tu creencia. Muy bien, reproducción. Es un mandato, como bien lo decías, pero también es una función de todo ser vivo, y principalmente de animales y de vegetales. Compartimos algo en común, a pesar de que nuestros tejidos o células que nos conforman, tanto los animales como las plantas, son distintos y a veces muy complejos, pero compartimos la reproducción. ¿Esto qué quiere decir? Que así como los seres humanos tenemos
hijos o descendientes, los animales tienen crías y también las plantas tienen descendencia, que pueden ser retoños, plántulas, nuevas especies o cruces y todo lo demás. ¡Wow! ¡Qué abundante es el tema! Pero hablar de reproducción también, como lo veíamos anteriormente, que hablábamos de reproducción asexual, que es una forma interna y propia, ahora nos hablamos de una reproducción sexual. Sí, y esto tiene que ver mucho, no con morbo, no tiene nada que ver solo con animales o con seres humanos, tiene que ver con todos. Sí, en efecto, tiene que ver con los árboles, tiene que ver con los animales, con los seres humanos. En el caso de los animales, se necesitan de otros organismos para poder ejecutar. Ejemplo, las flores, los árboles para dar frutos necesitan de ese polen, que es traducido principalmente por las abejas, que son importantes y que hay que cuidar. Recomendación y consejos para poder producirnos frutos, y así se da una reproducción sexual. Pero hablando en el mundo animal, pues aquí hay un pequeño ejemplo mucho más complejo y quizás te parezca característico. Sí, la reproducción te necesita de dos padres, macho y hembra. En caso humano, hombre y mujer, ¿verdad? Para poder generar los órganos, óvulos, espermatozoides, lograr la fecundación, el proceso de gestación, hasta que nazca el nuevo ser. En efecto, eso es de manera práctica hablar de reproducción sexual, que es lo que estamos viendo, y que se diferencia un poco de la reproducción sexual que producen las plantas y las flores. Pero en fin, ambos se dan y es reproducción sexual. Es lo que comúnmente nosotros conocemos. Así que hoy has aprendido y has ido viendo un poco más del esquema para poder ver cómo es una reproducción. Y desde ya, humilde tu servidor, Elvin Gutiérrez Ponce, estudiante de la FAUSAC San Carlos, te agradece el haber acompañado este proyecto de videos en el cual hemos compartido y abordado temáticas del contenido de Ciencias Naturales para el grado de primero básico según el Currículo Nacional Base y bajo el mandato de la Ley Nacional de Educación y el ente rector del Ministerio de Educación, fundamentados en el Currículo Nacional Base. Agradezco tu apoyo y tu atención. Ha sido un gusto poderte acompañar. Esperamos que tú hayas tomado tus anotaciones y no está de más recordarte que aún estamos para prevención y que por eso necesitas usar tu mascarilla cuando salgas de tu hogar y andar con tu gel antibacterial para poder contrarrestar y minimizar lo de la pandemia del COVID, que ha afectado a muchos países y, por qué no decirlo, a nuestro país. Agradecido contigo por tu sintonía, por tu acompañamiento. Hasta la próxima.